Hola, mi nombre es Lola Narváez, estoy acá con Jessica Zaremba. Hoy vamos a estar hablando sobre esta técnica de regresiones. Ella es terapeuta sobre regresiones y nos va a contar un poquito más, nos va a compartir su mirada desde lo personal, su recorrido, su desarrollo. Y bueno, acompáñennos a estas entrevistas y estas preguntas. Gracias, Jessica, por estar acá, por unirte Gracias a y vos por esta oportunidad, por esta charla, por este momento. a vos. Bueno, voy a comenzar. ¿Cómo fue tu primer acercamiento a las regresiones? Mira, mi primer acercamiento, tengo recuerdo que fue cuando tendría 18, 19 años. La primera vez que me llamó la atención fue con los libros de Brian Weiss. Ah, ok. Pero bueno, leí esos libros alguna vez en esa época y quedaron guardados. Ujú. Nunca más. Después pasaron los años, bueno, me dediqué a hacer otras cosas, diseño y demás. Y después hace 3 años, tuve despertar a los 37, que fue bastante abrupto, que fue bastante de golpe. Y ahí vi a una amiga que estaba dando terapias regresivas y a mí me llamó mucho la atención y le pedí una terapia. Y tuve varias veces terapias con ella, me pareció muy interesante, muy sanador, pude desbloquear distintas cuestiones, hasta que habrá pasado un año por ahí y ahí empecé a hacer la formación de terapia regresiva, y realmente seguí explorándolo conmigo, fundamentalmente, en primera instancia, y pude desbloquear muchas cosas con respecto, por ejemplo, a la palabra, al hablar en redes. Yo tenía mucho miedo, era muy tímida, me daba, me daba pánico a hablar en redes sociales y demás, y fue como en una o dos sesiones, fue muy rápido cómo me cambió la vida directamente. Justo te iba a Eh, preguntar esto, ¿no? Como qué experiencia personal te marcó y te mostró sí, el poder de la herramienta, ¿no? sí, sí. Ahí, yo en lo personal ahí combiné dos terapias, ¿no? Que fue primero abrir mis propios registros akáshicos. Ujú. Abrí mis propios registros akáshicos en un momento que tuve una situación que me daba cuenta que cuando veía algún policía, cuando veía a alguien así, alguna autoridad de esas características, yo me sentía como que me iban a hacer algo, ¿no? Como que me iban a llevar presa, como que yo estaba haciendo algo que no era legal, no sé, como esa sensación, y decía, pero esto no es normal, ¿no? Entonces ahí me empecé a abrir mis propios registros, hice la formación, me empecé a abrir mis propios registros y empecé a ver memorias, memorias de que en otra vida me llevaban, me, me agarraban, bueno, me querían matar y me perseguían y demás. Y a partir de ahí se me abrieron esas memorias hasta que me hice la regresión, y cuando hice la regresión pude ver, digamos, toda la situación, pasar por esa muerte, de esa existencia, y al pasar por esa muerte fue muy importante porque entendí y pude entender que esta experiencia ya terminó, Ujú. ¿sí? Y que, bueno, que yo me estaba, digamos, era como que estaba siguiendo una línea de tiempo con ese trauma que ya no corresponde, obviamente, que ya no estamos en libertad, uno ya puede hablar, puede decir lo que quiere, estamos en el 2025 y no se condice con esas memorias de persecución que yo tenía en ese momento por ser cristiana en esa vida, ¿no es cierto? Entonces ahí yo descubrí realmente el poder de la herramienta, porque al muy poco tiempo de hacerme la regresión, pero poco tiempo como decirte 20 días, Ujú. yo prendí la cámara y empecé a hablar. Empecé a hablar y empecé a subir videos y automáticamente fue como que se me fue el miedo. Entendí que eso tenía que ver con otra historia, que no Ujú. es la que yo estoy viviendo ahora. Ujú. Así que sí, fue muy, muy sanador realmente. Este, entender que muchos de los síntomas que nosotros tenemos, que no nos damos cuenta, por ahí son pequeñas cositas, son memorias que tienen que ver con otras épocas de nuestra vida, de nuestra existencia, de la historia de nuestra alma, como le puse a, a las terapias, ¿no? Y cuando uno entiende que esa experiencia finalizó, es muy sanador. También tiene que ver con elegir, es decir,
esto finalizó, yo hoy elijo vivir en expansión, vivir en amor y poder compartir mi mensaje. También hay una decisión, ¿no es cierto? Sí, una elección, ¿no? Sí, Em, sí. y por ejemplo, bueno, esto es una experiencia que pasó. Hoy, por ejemplo, las regresiones, ¿cómo las atravesás ya después de haber pasado por varios procesos, por ejemplo, hoy en día, ¿no? En tu recorrido, en tu propio proceso de vida, ¿cómo atraviesas? ¿Es más fácil? No sé, hay algunas regresiones que quizás son más intensas para vos, desde lo personal, ¿eh? Esto. O sea, La ¿cómo, pregunta cómo sería, vivís vos el proceso, ¿no? sí, Cuando la ¿como herramienta. consultante o como terapeuta? Como vos como consultante, como Consultante. vos. Sí, en principio me pasa que en cuanto tengo un pequeño registro de algo que me está sucediendo, Ujú. ya automáticamente, bueno, llamo a un compañero, ¿sí? A un colega que me haga la regresión. Es como algo bastante, no es que lo hago todo el tiempo, por ejemplo, por ahí lo hago cada 1 o 2 meses, pero ya es como que empiezo a ver el registro y empiezo a darme cuenta que hay cuestiones que tienen que ver con memorias. Sí, es como que se me amplificó el radar, ¿no? Decir, bueno, me está dando, tengo una traba en esto, me está dando miedo tal cosa. eh, entonces, automáticamente, esa es la terapia que elijo en mi vida personal, realmente porque creo que es muy efectiva. Ujú. Eh, aparte, bueno, son entre 2 y 3 horas y es muy profundo. Sí. Obviamente que ya acostumbrada, no tengo ningún tipo de miedo, lo hago virtual. Al principio quería hacerlo presencial porque, bueno, tal vez tenía un pensamiento limitante en cuanto a la virtualidad, pero después entendí que es exactamente lo mismo, porque en definitiva lo que uno necesita es que te guíe una voz a atravesar toda la experiencia. También puede Y además, pasar que perdón que te interrumpa, y además también a veces es como, si bien queremos como atravesar esos procesos solos, a veces está bueno eh, alguien que guíe, ¿no? Como sí, esto, el escuchar la voz, como a veces se requiere en algunos procesos. sí, porque uno a veces solo no llega a tanta profundidad. O Ujú, sea, hacerlo solo requiere de mucha valentía, ¿sí? Se puede hacer, pero hay que ver si uno, por ejemplo, realmente solo quiere atravesar por determinadas situaciones traumáticas y recuerdos y revivirlos. Entonces, acompañado se hace mucho más liviano. ujú. Aparte, si bien se atravesan emociones fuertes, la terapia al final termina con una sanación muy hermosa, muy armónica, de visualización, de meditación, de visualización de una luz que ingresa por tu cuerpo, bueno, algo muy, muy amoroso y la sensación final de toda la regresión es una liviandad en general muy, muy grande. Hermoso. A ver, ¿qué te impulsó a formarte en regresiones? Porque es como, hay algo acá en la historia. O sea, vos te enterás de la herramienta, tomás la sesión, empezás a notar los cambios, que los cambios comienzan a ser cada vez más rápido, y qué es lo que te impulsa a vos como... Porque, a ver, estas herramientas, yo lo digo desde los dos lados, ¿no? Es como, estas herramientas, para mí hay dos tipos de personas, las que toman las sesiones y, bueno, genial, me hace muy bien, buenísimo, y después están las otras personas que es como, che, esto me hizo bien y lo quiero compartir, ¿no? Es como, ¿qué te impulsó a vos a elegir eso, el querer compartirlo con otros, ¿no? Si bien Eh, sé que no se puede quizás a veces explicar en palabras, pero hay algo, ¿no? Como hay que te algo, sí. impulsa. Eh, una vocación de ayudar, de servicio muy grande. Eh, como te decía, bueno, después del despertar que lo tuve a los 37, se me abrió una vocación de servicio muy grande que antes no la tenía. Ujú, Antes creo que todo estaba más enfocado a mirarme a mí ujú. y empecé a sentir la necesidad, el deseo de acompañar a otras personas. Me encanta porque este tema que vos mencionás, la palabra servicio, la energía servicio, estaría Sí, buenísimo hacer otro video y hablar de esto porque
Me parece que Sí, la energía y el concepto, ¿no? De lo que es el servicio hoy se puede resignificar y la verdad que a muchas personas es como entramos, viste, como en un bajón, en una depresión, porque no se encuentra o no se conecta con ese servicio. Y esto es lo que acabas de decir, de como, bueno, dejé de mirarme, ¿no? Tanto yo y todo fue el como, tiempo mi ombligo, sí. claro, ¿no? Y es como, bueno, ¿y a dónde, hacia dónde puedo depositar también esto, ¿no? Es muy lindo. Cuando yo siento, me decís la palabra servicio, lo primero que se me viene a mí es una apertura del corazón, Ujú. es dar, ¿no es cierto? Es difícil de explicar con palabras, tal vez, porque es una sensación, pero es como el corazón que te dice sí, es por ahí, que empieza a latir Sí. más profundamente. Bueno, eso es lo que siento cuando siento servicio. Y por ejemplo, bueno, ¿qué significa para vos acompañar a alguien en un viaje de vidas pasadas, por ejemplo? O hacia En la, otras vidas, ¿no? la sesión, sí es contención, eh, es contención y a la vez es, bueno, es esa acompañar, incluso por momentos se vuelven momentos de emociones muy fuertes, ¿no es cierto? Entonces es que la persona se sienta contenida en ese espacio, que pueda expresar, que pueda hablar libremente de sus trabas, de sus miedos, de lo que está experimentando, incluso expresarlo con el cuerpo, que sepa que no hay juicio, ¿sí? Un terapeuta de regresiones no tiene que emitir ningún tipo de juicio a lo que está sucediendo, Me encanta sino acompañar, perdón, sí, me encanta esto que comentes estas cosas, porque sí, está buenísimo esto, el poder decir que cuando es nuestra energía. Y hay que tener como presencia de a quién entregamos y nos dejamos abrir en un espacio energético. Y a sí, veces, nada, en situaciones donde estamos muy abrumados, muy perdidos, porque te habrá pasado a vos, me habrá pasado a mí, le habrá pasado a alguien que sí. viene con el desarrollo personal, ¿no? No importa qué herramienta, pero a veces nos sentimos tan perdidos. Y a pesar de eso, ¿no? Tener la presencia de como, hey, estás abriendo tu energía, que no haya juicio, no es algo menor, vos te estás abriendo, estás mostrándote en un estado vulnerable también, ¿no? Entonces, esto Sí. me parece para las personas que estén mirando, que estén escuchando, como muy importante, ¿no? De que, hey, sé consciente que le estás abriendo la energía a otra persona y que del otro lado tiene que haber amabilidad, ¿sí? Tiene que haber Sí, amabilidad, esto que mencionás, que no haya un juicio, porque justamente la persona está vulnerable. Yo sé que esto es básico, pero a veces nos escuchamos y nos encontramos, ¿no? Con situaciones donde, no, me trató re mal, no, bueno, no es por ahí, ¿no? Es como, no, 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 no es no. por ahí. En realidad, el terapeuta en regresiones guía y hace preguntas, ¿sí? Pero no emite juicios, no emite opiniones, no saca conjeturas de lo que sucede, no da en el momento no da devoluciones, porque la integración la tiene que hacer la persona, ¿sí? Y digamos, la ficha va cayendo a la persona, el insight también como se dice, le va cayendo a la persona sola, a través de distintas preguntas también que se van haciendo en la regresión. Eso es muy importante porque sí he visto que algunos terapeutas por ahí dan devoluciones en la primera sesión, es muy reciente como para poder sacar una conjetura, ¿no? Es como que después de la regresión se empiezan a acomodar un montón de piezas y se va integrando de a poco, Y digamos. No también, es el mismo momento. perdón, y Sí, también importante mencionar esto no tan solo para el terapeuta, sino para el consultante, porque a veces como consultantes también queremos sí, como, bueno, y decime, y que no sé qué, y como, a ver, tengámonos paciencia, es como el proceso es nuestro, la sí, sí, sabiduría es nuestra, ¿no? tal Está cual. bien, nos guía, puede haber recorrido el camino un poco más que nosotros, pero sin embargo la sabiduría es nuestra, ¿no? Porque también es como Nuestra, que está de los dos lados, porque el consultante también a veces se encuentra en como, bueno, dame la respuesta y no, la decime la respuesta está respuesta, dentro. sí. Es que en definitiva las respuestas están adentro nuestro también, ¿no es Ujú. cierto? Eh,
yo creo que todos tenemos la autonomía de encontrar nuestras propias respuestas. Eh, a través de la regresión se hacen muchas preguntas y en esas preguntas van surgiendo igual. Es como, tiene esta técnica que es de Kabuli, yo creo que tiene una pincelada de coach, ¿no? Porque son preguntas también que son poderosas y te hacen replantear un montón de cosas, de como por ejemplo, cómo esa situación, sí, que puede ser de vida pasada, también puede ser de niñez, o de vida presente también, o de vientre materno, te está afectando hoy. Y Ujú. eso a la misma persona le va cayendo la ficha. Sí, te lo dice la misma persona. No es necesario que haya Claro. alguien que le esté canalizando la respuesta o que le esté dando la respuesta. Eh, sí, es un viaje muy hermoso. Y por ejemplo, en cuanto a las sesiones, ¿ves algo que de parte de los consultantes se repita, por ejemplo? No sé, trabajar algo en particular, miedo, culpa, Temáticas. angustia, sí, como cuáles son quizás las más temáticas que podés llegar a ver vos. Y en mi experiencia se me han repetido abusos Mm. de temática, sí. Eh, y lo que he notado es que lo que te sucede ahora en esta vida se repite incluso en otras experiencias. Eh, sí, eso lo he visto bastante, ¿no? Que por ahí vienen por algo que sucedió en esta vida, pero cuando van a una vida pasada les sucedió algo muy parecido, ¿sí? Y también es cortar esa rueda del karma, digamos, esa rueda de patrones repetitivos que suceden. Incluso digo, por ejemplo, con las relaciones, ¿no? Bueno, no sé, tengo parejas tóxicas, sigo repitiendo ese patrón, sigo eligiendo, y en vida pasada también tuve parejas tóxicas. Eso es lo que veo mucho, que se va repitiendo en los patrones. Después, bueno, de esclavitud, ¿no? Muchas personas con algún tema del dinero, de trabajo, se encuentran que en vidas pasadas han sido esclavas y no han podido, digamos, decidir por su propia cuenta irse de ese espacio, ¿no? Entonces hoy en día les cuesta mucho dejar el trabajo actual por más que no les guste. Eh, sí, esclavitud y persecución también, persecución con el tema de la palabra. Esas son Y, las que y por más... ejemplo, ¿cómo describirías o sí, qué le dirías a alguien que, por ejemplo, nunca hizo esta terapia, por ejemplo? ¿Cómo le explicarías qué son regresiones a una persona que nunca hizo? Sí, cuando hacemos la terapia de regresiones, digamos, Porque nunca lo escuchó hablar del tema, ¿no? Viste que es como que te que nunca llegan escucho también. hablar del tema, exactamente. Sí, que es una terapia que es muy amorosa, Ujú. que que va uno a las memorias de su alma, que obviamente que el inicio, el puntapié es el síntoma, lo que le está sucediendo, tiene que tener un síntoma, ¿sí? No se entra por curiosidad, ¿sí? Y al tener una meditación profunda, guiada, con mucha contención, puede acceder a memorias que dieron el origen de estos síntomas. Así que puede ser en vida presente, en vida fetal o en vida pasada. Al acceder al origen y empezar a entender que esa experiencia ya finalizó, si es una vida pasada, que esa experiencia, bueno, ya finalizó y empezó otra vida y demás, que ya no tiene nada que ver con lo que estamos experimentando actualmente. Entonces se hace como un corte. Eh, yo lo que Es le como podría decir, llevarlos más al presente, ¿no? Se me sí, viene. es que en definitiva, es que Es en eso. definitiva tiene que ver con el presente, es arreglar, cerrar el pasado para volver al presente. Ujú. Sí, es totalmente de sanación, de crecimiento personal y tiene que ver también de conectar con uno mismo actualmente, ¿no es cierto? Porque hay, o sea, nuestro ser, yo siento que nuestro ser, nuestra luz a veces está tapada con muchas capas de cuestiones, ¿sí? De miedos, de mandatos,
de pensamientos limitantes y demás. Y eso, todas esas capas no permiten que realmente nos conectemos con nosotros mismos y en definitiva con nuestro propósito. Entonces es ir corriendo, ¿no? Estos miedos, estos pensamientos limitantes, estos mandatos, para en definitiva estar más en contacto con nosotros y poder estar más en contacto con nuestra esencia. Ujú. Y bueno, nada, me quedé pensando en todo lo que decías, me encanta. ¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo, porque quizás alguien que escucha dice, bueno, es igual que conectar con vidas pasadas, entonces? No, no es lo mismo. Regresiones no tiene nada que ver con conectar con vidas pasadas. Conectar con vidas pasadas, ¿de qué forma? ¿A qué te referís? Y viste que a veces es como, por ejemplo, en los registros akáshicos, muchos también vinculan esto, como que si haces registros akáshicos, ves vidas pasadas. Por lo menos en mis lecturas, no siempre vemos Sí, vidas pasadas. sí, claro. O sea, vemos también la vida actual, no es que vamos a ir a ver qué hiciste, no sé qué. Como que hay un mito, viste, de qué era yo en vidas pasadas, ¿no? Ah, Como, sí, claro, claro. Con respecto a entrar por curiosidad para ver qué era claro, uno, y en realidad no tiene mucho sentido desde el punto de vista de la sanación. La otra vez tuve una consulta que me decía alguien, yo quiero saber si en mi vida pasada, si soy la reencarnación de mi abuela, me decía. claro. Y entonces le pregunté, ¿para qué querés saber que sos la reencarnación de tu abuela? O sea, ¿qué información te puede dar y qué beneficio hoy en día te puede dar saber que sos la reencarnación de tu abuela? Y ahí no tuvo respuestas, ¿no? Entonces hay una cuestión del ego que quería desde la curiosidad, y desde la curiosidad este tipo de terapia no funciona, sino que el puntapié, como te decía, es el síntoma, ¿sí? Es realmente tener un compromiso con la sanación. Realmente me está pasando esto, quiero sanar, me quiero curar, quiero tener una vida expansiva, quiero lograr, no sé, no sé, irme de viaje, bueno, cada uno tendrá sus sueños y demás, y siento que sentís que hay cosas que te están impidiendo ser tu yo ideal. Bueno, ese es el objetivo de la terapia regresiva y con la diferencia de los registros que vos me decías recién, es que a través de la terapia regresiva es el consultante el que pasa por el cuerpo todas esas sensaciones, esas emociones, sensaciones físicas, ¿sí? Entonces, al pasarlo por el cuerpo se hace mucho más poderoso también. En cambio, en los registros es el lector el que recibe la información y la da, digamos. Ujú. Acá no te queda duda porque o sea, Lo vos recordás, sentís. vos lo sentís, vos sentís todas esas emociones, todas esas sensaciones. Sí, para mí estamos en una época donde todo es esto, ¿no? Como empezar a realmente hacerse cargo del poder de cada uno, ¿Eh? el poder de sanación, el poder del cambio, el poder de la elección, y que todo eso pasa a través del cuerpo, porque es como no hay dudas, es como lo estás viviendo en tu No, no cuerpo, hay o sea, lo estás dudas. No, no sintiendo, hay, como no hay dudas. ¿no? Porque lo que más allá de ver, porque como hablamos, me preguntabas hoy qué puede esperar una persona que nunca se hizo una regresión. Digamos, la información llega de distintas formas, desde la percepción, desde, bueno, ver, digamos, visualizar, ¿no? Por un lado. Por otro lado, se siente en el cuerpo y por otro lado, se sienten las emociones. ¿No es cierto? Pueden ser cualquiera de esas tres. A veces hay gente que no ve tanto, no Claro, visualiza tanto, pero siente mucho y tiene claro. certezas de lo que está sucediendo y eso también es muy potente. Y también es confiar de que todo eso que llega en ese momento es real, ¿sí? Y aún así, uno puede pensar, ¿lo estoy imaginando? Porque eso sucede a veces, ¿no? ¿Lo estoy imaginando o realmente es real? La imaginación yo creo que también es una herramienta poderosa, porque por algo es que esa información está llegando a nosotros. Así que Me no me encanta. acuerdo ya que me habías preguntado. No me importa, pero sí, respondiste. Eh, bueno, así ya unas de cierre, que me encanta esta pregunta que anoté. Dale. Dice, si las regresiones fueran una medicina, ¿qué curarían? ¿Qué curarían? Es que curan.
el alma, curan cualquier síntoma que uno tenga. Ujú. Eh, sí, o sea, cualquier síntoma se puede trabajar en regresiones. ¿Y qué le dirías a alguien que siente el llamado de probar la técnica y aún duda? Que se anime, que se anime porque, como decía anteriormente, es un espacio de mucha contención, de mucho respeto, eh, y que en definitiva tomar una terapia es elegirse, Ujú. elegirse, elegir su expansión, elegirse desde el amor, porque a veces quedarse en el mismo lugar por miedo es quedarse en una zona de confort y a veces estamos acostumbrados a tener miedo, a estar trabados y por ahí tenemos miedo hasta sentirnos bien. Es como que ya nuestra zona de confort terminó siendo ese estado de sentirnos mal. Entonces es realmente elegirnos desde el amor, desde la expansión y también tomar las riendas de nuestra vida, en definitiva, ¿no? Ujú. Sí, hermoso. ¿Y qué descubriste de la vida y del alma acompañando tantos procesos con esta herramienta? Algo De que nos la quieras vida, compartir. algo de la vida del alma, bueno, como te decía, que se repiten mucho las situaciones siempre. De la vida es que somos infinitos, eh, que, bueno, hay mucho tabú con el tema, hablar bueno, de desencarnar, de pasar a otro plano y demás, pero todas las personas que me cuentan, incluso cuando lo exploro yo, en el momento de desencarnar, lo que se siente es mayor liviandad, ¿no? Acá estamos en una dimensión muy densa, en el cual todo lo que sea dolor se vive acá, en la materia, en el cuerpo, pero en el momento de desencarnar, normalmente se siente liviandad, a menos que se tenga mucho apego en alguna cuestión de la materia, que ahí sería como si fuese un dolor psíquico, ¿no? De decir, bueno, no sé, extraño algo y quiero volver. Pero si no, realmente se siente con mucha liviandad, con mucha plenitud y en definitiva el saber que nos vamos a un lugar, no sé, bello y después volvemos, me da la información de que realmente esto es un juego, ¿no? Que vamos transitando, que vamos aprendiendo, que nos van pasando cosas, pero que en definitiva, aunque parezcan graves, eh, estamos mucho más allá del cuerpo, de lo físico. Eh, Somos mucho más de lo que creemos. Re, sí. Eso es lo que me ha traído la regresión, una expansión de conciencia muy, muy grande. Eso Bueno, también está bueno saberlo, porque cuando uno transita una regresión, toda esta información también la empezás a comprender. Lo empezás a comprender porque vos ya empezás a sentir, ¿no? sí, Eh, diferente. Bueno, sí. y para cerrar, ¿cuál es el sueño con esta herramienta a futuro que tengas? ¿Cuál es el sueño Sí, con esta herramienta a futuro. de esta herramienta? Yo siento, yo realmente, te voy a ser sincera, mi sueño, en realidad más que sueño es lo que siento, es que con determinadas herramientas que voy adquiriendo, siento que como ser creador voy a crear Ujú. algo distinto, conjugado con las regresiones, con la meditación, el mindfulness, el yoga, el teatro. Siento eso, que, que tengo que crear algo, Te escucho ¿sí? hablar y se me viene la imagen, viste, del mago del tarot, ¿no? Es como que, bueno, ok, ya, siendo un mago, ¿no? Como tengo todas estas herramientas y Sí, bueno, a crear entonces ahora. a crear, siento, sí, sí. Y creo que también la herramienta, como toda herramienta, no es fija, está siempre Ujú. en crecimiento, en movimiento, y uno también le da su impronta. Eh,
También una de las cosas que me gustaría hacer es hacer grupales, grupales quizás a espacio entre vidas. Bueno, a distintos espacios se pueden hacer las meditaciones grupales, hacerlas presenciales también y hacerlas virtual, pero hay una fuerte vocación, un fuerte deseo de crear mi propio sistema. Ujú. Me encanta, me encanta. Bueno, gracias Jessica por el espacio. Si quieres mencionar Bueno, tu red social, sí, es la historia del alma, todo junto. bueno, Tengo muchas en gracias. Instagram, Muchas sí, gracias, de verdad, muchas gracias por la historia, me encantó, gracias. muchas gracias Lo a más probable vos. es que hagamos alguna otra cosa hablando de esto, de la energía del servicio, me encanta, poder Ay, sí, hablar es más de hermoso. esto, es hermoso. Así que gracias, gracias, gracias. Gracias a vos por este espacio, así que ya vamos a estar hablándonos y seguramente viéndonos porque estamos cerca. Sí, seguro. Gracias a las personas que van a mirar este video en el presente, en el Sí. futuro, en el pasado. Espero que haya servido la información que compartió Jessica, mis preguntas también, que les haya dado claridad de alguna manera, en alguna cierta forma. Y bueno, nos vemos. Gracias. Bueno, un Bye. saludito. Chau, chau.